Hay una sensación peor que descubrir una mentira, y es esta: sentir que te están mintiendo, tenerlo delante de la cara, notar que algo no encaja, y aún así no poder demostrar nada. Imagínate esta escena. Son casi las 10 de la noche. Lucía está sentada en la cocina de su piso, con el móvil boca abajo y una taza de café ya frío entre las manos. Lleva 2 horas esperando a que Marcos llegue. No es su pareja, no es su enemigo, y justo por eso duele más. Es su mejor amigo desde hace años, la persona con la que montó un pequeño proyecto online, la persona a la que le confiarías una contraseña, una llave y una mala racha. La puerta se abre. Marcos entra, deja las llaves sobre la mesa y suelta una frase demasiado rápida, demasiado preparada. Dice que el cliente canceló, que por eso no ha llegado el pago, que mañana lo arregla, que no pasa nada. Y sin embargo, todo en Lucía se enciende. No porque tenga una prueba, no porque haya leído un mensaje, no porque él se contradiga de forma evidente. No, es algo más extraño, más fino, más incómodo. Marco se sienta, pero no se acomoda. Su cuerpo está allí, pero parece listo para salir corriendo. Sus hombros no caen, su mandíbula está demasiado firme. Mira la taza, la encimera, la pared, y luego vuelve a ella con una sonrisa breve, como si intentara colocar una máscara antes de que ella note lo que hay debajo. Lucía no dice nada todavía, solo observa. Él insiste en sonar tranquilo, pero su tranquilidad parece actuada. Hay una diferencia enorme entre una persona calmada y una persona que está intentando parecer calmada. Y cuando aprendes a verla, ya no puedes dejar de verla. Entonces ocurre algo todavía más raro. Lucía menciona el nombre del cliente, solo eso, no acusa, no presiona, no levanta la voz. Y Marcos parpadea más de la cuenta. Apenas un segundo, pero suficiente. Como si su cuerpo hubiera recibido una señal de alarma antes de que su boca pudiera reaccionar. Ahí está el problema con las mentiras bien hechas. Casi nunca se rompen por las palabras, se rompen por todo lo que pasa alrededor de ellas. Por eso hay gente que puede engañar a medio mundo diciendo exactamente la frase correcta, y aún así delatarse en silencio. Y aquí es donde esto se pone interesante. Porque lo que Lucía aún no sabe, y lo que tú vas a aprender en este video, es que existen 3 trucos de observación que usan perfiles entrenados para detectar cuando alguien está ocultando algo, incluso antes de que lo admita. No dependen de que hables más, no dependen de que presiones mejor, dependen de mirar lo que casi nadie mira. Y esa noche, en esa cocina, la mentira todavía no había caído, pero ya había empezado a temblar. Lucía intenta convencerse de que quizá está exagerando, que tal vez solo está cansado, que quizá ella está proyectando su miedo porque ese dinero era importante, porque si ese pago no llega, no solo se complica el proyecto, se complica el alquiler, se complica el mes, se complica la confianza. Pero hay algo que no la deja soltarlo. Marcos empieza a hablar más de la cuenta. Cuando alguien dice la verdad, normalmente va al centro. Te cuenta lo que pasó. Cuando alguien miente, muchas veces no construye una respuesta. Construye una protección. Y esa protección suele venir envuelta en detalles que nadie pidió. Que si hubo tráfico, que si el cliente estaba raro, que si el correo seguramente entró en spam, que si mañana a primera hora lo soluciona, que si no entiende por qué ella pone esa cara. Y ahí, Lucía lo nota todavía más. Cada explicación llega una décima de segundo tarde, como si primero necesitara fabricarla y luego colocarla sobre la mesa. No suena como un recuerdo, suena como una versión. Ella lo mira a los ojos, no de forma agresiva, solo lo suficiente para quedarse ahí, en silencio, sin rescatarlo de su propia incomodidad. Y entonces Marcos hace algo mínimo, pero revelador. Se rasca el cuello, se recoloca en la silla, cruza los brazos, los descruza, toca las llaves, mira un segundo hacia la puerta. Son gestos pequeños, casi invisibles, pero todos parecen decir lo mismo: salir de ahí.
Lucía siente un nudo en el estómago, porque cuanto más lo observa, menos escucha sus palabras y más oye el ruido de fondo. Ese idioma silencioso que aparece cuando alguien quiere controlar demasiado la imagen que está dando. Entonces ella hace una pregunta simple. ¿No te pagó o no te contestó? No es lo mismo, y Marcos lo sabe. Por primera vez tarda demasiado en responder. Su cara sigue quieta, pero sus ojos cambian, apenas un instante, como si acabara de entender que ya no está hablando con alguien que solo quiere creerle, sino con alguien que ha empezado a mirar de verdad. Y cuando una mentira nota que la están mirando bien, empieza a volverse torpe. Marcos finalmente responde, demasiado rápido esta vez. Dice que no le contestó, que seguramente por eso no se procesó el pago, que mañana insiste, que no hay nada raro. Pero cuando termina la frase, Lucía ya no está escuchando lo que dice. Está mirando lo que pasó justo antes de decirlo. La pausa, la tensión en la mandíbula, ese microsegundo en el que pareció buscar una salida antes de encontrar una versión aceptable. Entonces Lucía entiende algo incómodo, pero muy útil. La mayoría de las mentiras no se detectan porque alguien haga algo sospechoso una vez. Se detectan cuando varias pequeñas señales empiezan a apuntar en la misma dirección. No es el parpadeo, no es el silencio, no es tocarse el cuello. Es el paquete completo. Una historia que sale demasiado construida, un cuerpo que no logra acompañar la calma que la voz intenta vender, y una reacción automática cuando aparece una palabra sensible. Lucía coge el móvil, lo desbloquea y pone una sola cosa sobre la mesa. Una transferencia reenviada por error unas horas antes. El cliente sí había pagado, el dinero había entrado, pero no en la cuenta del proyecto. Había entrado en la cuenta personal de Marcos. Ahora sí el silencio cambia. Ya no es el silencio de alguien que está pensando qué decir. Es el de alguien que acaba de quedarse sin espacio para seguir sosteniendo una mentira. Y lo más fuerte de la escena no es que Lucía tuviera una prueba. Es que mucho antes de verla, su intuición ya había empezado a leer algo real. No magia, no adivinación, observación. Eso es lo que mucha gente pasa por alto. Creen que detectar una mentira consiste en encontrar un gesto universal, como mirar hacia un lado o tocarse la cara. Pero en la vida real no funciona así. La clave está en detectar desajustes, incongruencias, pequeñas fugas entre lo que alguien dice, lo que su cuerpo intenta ocultar y el momento exacto en que algo le activa por dentro. Y si alguna vez has sentido que alguien te decía una cosa mientras todo lo demás gritaba otra, deja tu experiencia en comentarios, porque ahí es donde empieza lo importante. Ahora sí, vamos con los 3 trucos que hacen esto mucho más fácil de ver. El primer truco es dejar de mirar gestos aislados y empezar a buscar cambios. Esto es clave, porque una persona puede tocarse la cara, cruzar los brazos o apartar la mirada y no estar mintiendo. Puede tener frío, puede estar incómoda, puede estar cansada. El error está en pensar que existe un gesto mágico que delata a todo el mundo por igual. Lo que realmente sirve es comparar a la persona consigo misma. ¿Cómo estaba hace un minuto y cómo está justo cuando aparece un tema sensible? ¿Qué cambia en su respiración, en su postura, en el ritmo con el que responde? La verdad suele salir con menos esfuerzo. La mentira, en cambio, obliga a controlar demasiadas cosas al mismo tiempo, y cuando eso pasa, algo se desajusta. Por eso Lucía no detectó a Marcos por una sola señal. Lo detectó porque su cuerpo cambió cuando apareció el nombre del cliente. Antes parecía normal, después rígido. Antes fluía, después empezó a administrarse. Ese es el primer truco. No busques la señal. Busca la variación. El segundo truco es observar si hay sincronía entre lo que la persona dice y lo que su cuerpo expresa. Cuando alguien dice la verdad, normalmente su mensaje va en una sola dirección. Las palabras, el tono y el cuerpo suelen estar más alineados. Pero cuando alguien miente, muchas veces intenta controlar solo la frase y se le escapa lo demás. Te dice, estoy tranquilo,
pero su mandíbula está apretada. Te dice, no pasa nada, pero su cuerpo parece en modo defensa. Te dice, confía en mí, pero evita quedarse quieto cuando le haces una pregunta concreta. No se trata de juzgar a nadie por nervioso, se trata de detectar fricción. Porque una cosa es estar incómodo, y otra muy distinta es que tu cuerpo contradiga justo la parte más importante de lo que estás diciendo. Ahí es donde la observación empieza a ganarles a las palabras. El tercer truco es fijarte en qué pasa justo después de una pregunta específica. No durante un discurso largo, no en una conversación general, justo después de una pregunta que toca un punto delicado. Porque ahí muchas personas no fallan por lo que responden, sino por el tiempo que necesitan para ordenar la respuesta. A veces hacen una pausa rara, a veces responden demasiado rápido, como si ya tuvieran una frase lista. A veces contestan algo parecido, pero no exactamente lo que se les preguntó, y eso importa mucho. Si tú preguntas, ¿lo hiciste?, y la otra persona responde, yo jamás haría algo así, quizás sonó convincente, pero no contestó. Si preguntas, ¿hablaste con ella ayer?, y te responden, últimamente hemos hablado poco, otra vez, parece una respuesta, pero no lo es. Ese pequeño desvío suele ser más revelador que un gesto. Ahora, aquí va el matiz importante. Detectar estas señales no significa que ya tengas la verdad absoluta. Significa que tienes motivos para observar mejor, nada más. Porque una persona también puede ponerse nerviosa diciendo la verdad, puede quedarse en blanco, puede sentirse atacada, puede tener ansiedad. Por eso el error más peligroso es convertir una sospecha en una sentencia. La idea no es jugar a ser un detector humano de mentiras. La idea es dejar de ser ingenuo. En una relación, esto te ayuda a notar cuando alguien evita el punto exacto que importa. En el trabajo te ayuda a detectar versiones demasiado maquilladas. Y en la vida social te permite separar una incomodidad normal de una historia que no termina de sostenerse. Cuando juntas los tres trucos, todo cambia. Primero mira si la persona cambia. Luego si su cuerpo y sus palabras van juntos. Y por último, si responde de verdad a lo que le preguntas. Y cuando entrenas eso, empiezas a ver cosas que antes se te escapaban. La mayoría de la gente no cae en mentiras graves por falta de inteligencia. Cae por una mezcla mucho más común: ganas de creer, prisa por cerrar la conversación y miedo a aceptar lo que ya está viendo. Por eso, estos tres trucos son útiles, no porque te conviertan en un agente del FBI, no porque te den un poder especial para leer mentes, sino porque te obligan a observar mejor en un mundo donde mucha gente escucha palabras, pero muy poca presta atención a las grietas. La próxima vez que sospeches de alguien, no te obsesiones con un gesto. No pienses que mirar a la izquierda significa mentir o que tocarse la cara es una confesión. Eso es simplificar demasiado algo que en la vida real es mucho más humano y mucho más sutil. Haz esto en cambio. Primero, detecta si hay un cambio cuando aparece un tema delicado. Segundo, mira si su cuerpo acompaña lo que está diciendo o si parece ir por otro camino. Y tercero, fíjate en si responde exactamente a lo que preguntaste o si empieza a rodearlo como alguien que necesita escapar sin salir corriendo. Eso no te da una sentencia, pero sí te da una ventaja enorme: dejar de depender solo de lo que te quieren contar. Y a veces esa ventaja te ahorra tiempo, dinero, desgaste emocional y una decepción mucho más grande. Porque cuando aprendes a mirar de verdad, no solo detectas mejor a los demás, también dejas de traicionarte a ti mismo fingiendo que no viste lo que viste. Y esa, muchas veces, es la habilidad más importante. Si quieres ver más contenido similar, suscríbete a Trabajo Inteligente.